6 patas tiene la vida. Un programa de cienciaes.com para dar a conocer el mundo de los insectos. Con José Rafael Esteban Durán, Rosa Lencero Guillermo y Ángel Rodríguez Lozano. 6 patas tiene la vida se emite a través de cienciaes.com y Radio Cienciaes. Si desea colaborar con nosotros con una donación, visite nuestra página web cienciaes.com. El mundo de los habitantes de 6 patas, los insectos, es asombrosamente rico. Existen animales de infinidad de formas, algunos de ellos, como las mariposas, lepidópteros, para más señas, nos asombran con sus alas, que en muchos casos son de hermosos colores, y que al tocarlas dejan en nuestros dedos un polvillo fino. ¿Qué es ese polvillo? ¿Cómo consiguen algunas mariposas sus preciosos colores? Estas preguntas encuentran respuesta hoy en la primera parte del programa, en un reportaje elaborado por Rosa Lencero. A continuación escucharemos otra clase magistral de nuestro entomólogo, don José Rafael Esteban Durán. Hoy vamos a hablar de algunos aspectos de la vida de los insectos, concretamente de su longevidad, de los cambios que sufren a lo largo de sus vidas y no faltarán ejemplos notables, verdaderos bellezones como Macrambis suturalis y otros menos favorecidos por la naturaleza, como el llamado reloj de la muerte, que así se conoce a un insecto de nombre científico Hylotropes bajulus. Por supuesto, como una imagen vale más que 1000 palabras, de todos ellos les ofrecemos imágenes en nuestra página web, en cienciaes.com. Escuchemos ahora a Rosa Lencero en el color de las alas de las mariposas. Cuando yo era pequeña me decían que no tocara las alas de las mariposas porque sin el polvo que las recubría no podían volar y entonces morirían. La verdad es que a veces no hice caso a la advertencia y las tocaba. Entonces en mis dedos se quedaba una especie de polvo de colores que a mí me parecía mágico. Para mi tranquilidad posterior he sabido que las mariposas pueden volar, aunque no tengan ese precioso polvillo que recubre sus alas. Con el objetivo de satisfacer mi curiosidad sobre este tema, vamos a explicar qué es lo que recubre las alas de las mariposas, por qué son de colores y para qué sirven. Las mariposas son insectos del orden de los lepidópteros. Es una palabra que proviene del griego que significa ala con escamas. Lepis significa escama y pteron significa ala. Cada especie de mariposa tiene un único y diferenciado patrón de colores. Las alas de las mariposas son transparentes, como cualquier otro insecto, pero están recubiertas por un polvillo que son pequeñas escamas ordenadas en capas, como las de los peces, que se superponen unas sobre otras como si fueran las tejas de un tejado. Puede haber entre 200 y 600 escamas en cada milímetro cuadrado del ala, y el conjunto forma un bello y delicado mosaico. El ala de la mariposa está compuesta por 5 capas. Una capa, que es la propia ala, 2 capas de escamas superpuestas por encima y otras 2 superpuestas por debajo, también de escamas. Cada escama es de un color único. Los colores de las escamas, tanto en las mariposas diurnas como en las nocturnas, pueden ser de 2 tipos, pigmentarios y estructurales. Los pigmentarios se deben a productos químicos como la melanina.
que son los que dan los colores negros y grises y la mayoría de los tostados marrones, pardos rojizos y amarillentos. Otros pigmentos son las terinas, que dan lugar a los rojos brillantes, naranjas y amarillos y algunos tonos de blanco. Entre los estructurales están los colores metálicos, azules y verdes, y el blanco. Se llaman estructurales porque surgen de la interacción con la luz. Resultan de la interferencia, difracción y dispersión de la luz. Así, las mariposas de montaña son más oscuras porque tienen que adaptarse a veranos cortos e inviernos fríos, y el color oscuro absorbe mejor la radiación solar. El color de las alas de las mariposas no es algo caprichoso en la naturaleza, sino que tiene distintas funciones. Una función es la de ocultar al insecto. Son colores denominados trípticos que sirven para camuflarse y adaptarse al ambiente. En este caso, por ejemplo, está la mariposa hoja. Existen especies de mariposas que utilizan la coloración de sus alas como un mecanismo de defensa muy particular. Al verlas, parece como si tuvieran unos enormes ojos abiertos, falsos ojos, que se llaman ocelos. Son manchas redondas que cuando las mariposas tienen las alas abiertas, simulan ojos que ahuyentan a los posibles depredadores. Además, si fuesen atacadas, serían falsas dianas, ya que su agresor atacaría al ala y no al cuerpo. Este es el caso de la mariposa pavón nocturno, que es la mariposa más grande de Europa, la mariposa macaón y la mariposa búho. Los colores también sirven para advertir. Los depredadores asocian los colores chillones, naranja y negro, y amarillo y negro, con el veneno y otras propiedades desagradables, y los evitan. A este fenómeno se le llama coloración de aviso, y es el caso de la mariposa monarca. El color sirve también como comunicación sexual entre los ejemplares. Con frecuencia, los machos tienen colores brillantes que atraen a la hembra durante el cortejo. En el caso de la comunicación entre machos y hembras, se ha descubierto que algunas mariposas no ven los mismos colores que los seres humanos. Así, existe una especie de mariposa, la Pieris rapae crucivora, originaria de Japón, que el ser humano la ve de color blanco. Sin embargo, las mariposas se ven entre ellas de diferente color en función del sexo. El macho ve a la hembra blanca y la hembra ve al macho con una tonalidad azul verdosa. Este fenómeno se llama dicromatismo sexual. Estos son breves ejemplos de los colores de las mariposas. Podemos concluir que la naturaleza se ha esforzado por dotar a las alas de las mariposas de variedad, intensidad, fuerza y belleza. Merece la pena seguir estudiándolas y así lo haremos. Están escuchando ustedes 6 patas tiene la vida, un programa de cienciaes.com para divulgar el mundo de los insectos.
Después de esta preciosa historia que nos ha contado Rosa y cuyas imágenes, por supuesto, ponemos en cienciaes.com, vamos a charlar una vez más con nuestro entomólogo particular, con don José Rafael Esteban Durán. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la visita y por los ratos que pasamos juntos. Bueno, está teniendo un éxito tremendo, 6 patas tiene la vida. Pues cuánto me alegro. Hay muchísima gente que escribe, que lo escucha. Y bueno, lo que pregunta mucha gente es, más que quizás la forma de identificarlo, que ya hemos hablado mucho de eso, pues concretar algún insecto y cómo es su vida. Desde su estado, desde el huevo, digamos, hasta el adulto. Hasta el adulto. Y algún ejemplo concreto, cómo se alimentan, cuánto duran, qué viven. Bueno, en realidad hay dos grandes tipos de insectos, los holometábolos y los heterometábolos, o que más comúnmente, hablando de gente corriente para gente corriente, es lo que antes se llamaban metamorfosis sencilla y metamorfosis complicada. Los insectos de metamorfosis sencilla son aquellos que nada más salir del huevo tienen una forma muy parecida a la de los adultos. Muy parecida, normalmente tienen las patas más cortas, sobre todo las patas traseras, carecen de alas o tienen alas vestigiales, pero ya se adivina cómo va a ser el adulto, o sea, se ve perfectamente. El ejemplo más característico son los saltamontes, las langostas, los ortópteros, es quizá uno de los ejemplos más característicos. Eso por un lado, y por otro lado las chinches, los hemípteros, que también los estados juveniles son muy parecidos a los adultos, pero sin las alas, ni las alas membranosas, ni las alas de vuelo, pero ya, digamos, recuerdan o dejan adivinar cómo va a ser el insecto adulto. Esos quizá tienen menos misterio, los más misteriosos son los que antes se llamaban de metamorfosis complicada. Los insectos de metamorfosis complicada pasan por una serie de etapas, fundamentalmente son huevo, larva, pupa o crisálida y adulto, o sea, 4 etapas. En esos, evidentemente, nada más nacer del huevo, lo que se ve es un gusano, entre comillas, que no es un gusano, pero para el vulgo pues parecen gusanos. Son larvas ápodas normalmente, de aspecto vermiforme, de aspecto de lombriz o de gusano, generalmente blanquecinas o amarillentas, y que a lo largo de su vida se van desarrollando. Algunas tienen unos coloridos, he dicho blancas o amarillentas, pero algunas tienen unos coloridos increíbles, sobre todo las de muchos lepidópteros, fundamentalmente de la familia de los esfíngidos y de la familia de los satúrnidos. Tienen unas coloraciones bellísimas. Evidentemente, en estos insectos, bueno, pues el estado más largo de su vida es el estado juvenil, el estado larvario. En estado larvario pueden vivir normalmente entre varios meses, de 2 meses o más, hasta más de 9 años. ¿Más de 9 años? Sí, más de 9 años. ¿Pero cuánto puede llegar a vivir un insecto entonces en total su vida? ¿Cuál es, pues digamos, el más longevo? Los que se conoce o los que se tiene referencia que son más longevos son concretamente cerambícidos, y concretamente lo que llaman el reloj de la muerte, el Hylotruper bayulus o bajulus, que es con J, pero se dice Hylotruper bayulus. Este cerambícido, que lo tenemos en España, puede tener ciclos de más de 30 años. Lo normal es que sean 4 o 5. Entonces dice, bueno, ¿y por qué 4, 5 o 30? ¿Podemos tener una fotografía de este? Bueno, tengo un ejemplar, si acaso intentamos hacer una fotografía. Hacemos una foto, de acuerdo. ¿Por qué entre 4 o 5 años y más de 30? Pues depende de la calidad del alimento que tiene disponible. Estos son cerambícidos, son xilófagos, se alimentan de madera, y de madera de muchos árboles normales que se utilizan para la construcción de armarios. Concretamente, yo en Zaragoza tuve un armario y oía todas las noches rirras, y al cabo de 4 o 5 años apareció un adulto de Hylotruper bajulus. Evidentemente, lo que llevaría, claro, ese bicho hizo la puesta en el monte, luego la madera la procesaron, o sea que yo no sé los años que tardó en salir, pero bueno, quizá 8 o 10.
Ahora, cuando la calidad de la madera está muy dura y la calidad de la madera no es buena, el animalito se va nutriendo poco a poco y se desarrolla muy lentamente. Este quizá es un caso extremo que es en función de la alimentación. Pero luego hay otros que no es en función de la alimentación, que con un alimento bueno, otro cerambícido, un cerambícido tropical, que es el Macrambis suturalis, que es un bellezón de bicho, pero un bellezón, es de los más codiciados por los coleccionistas. Pues este cerambícido se ha comprobado que puede tener ciclos de 9 a 12 años. Y se ha comprobado de una forma muy, muy fácil. Se cortaban los árboles hospederos, que evidentemente al estar sanos no tenían el insecto, se dejaban un mes en la selva de Brasil o de Guayana y luego se metían los grandes troncos en grandes jaulones y iban apareciendo a cabo de tiempo diferentes cerambícidos. Ajá. Los Macrambis suturalis aparecieron entre los 9 y los 12 años. Entre los 9 y los 12 años. O sea que tiene un ciclo de vida largo. Pero son como el leopardo de las nieves para los cazadores, que claro, está protegidísimo, evidentemente, pero bueno, si hubiera leopardo de las nieves, pues el leopardo de las nieves, que es para mí, el Macrambis suturalis. Es un cerambícido que parece hecho de marfil y ébano. O sea, tú lo ves así, parece una joya de ébano y de marfil, y además de un tamaño considerable. Tiene una pega muy gorda para las colecciones, que se engrasa. O sea, forma una grasa y se queda como aceitado, como si lo hubieran metido en aceite. Entonces el proceso para limpiarlos es complicadísimo, porque hay que meterlos en soluciones químicas para limpiarles la grasa. Primero hidratarlos, después meterlos en soluciones químicas, sacarlos, secarlos, volverlos a meter en soluciones cada vez más diluidas, hasta que ya lo secas, lo vuelves a rehidratar, lo pones como Dios manda, curado con las antenas en la posición correcta, y cruzas los dedos y esperas a que eso no se te vuelva a engrasar. Yo de los que tengo algunos engrasados y otros sin engrasar. Lo que sí tengo son 2 congelados, porque como yo no soy de los que les gusta tener 8 o 10 ejemplares de cada cosa, yo con 2 parejas voy, si puedo, claro que a veces 2 parejas es un mundo, pero bueno, con 2 machos y 2 hembras de cada especie voy servido. Y de Macrambis suturalis yo creo que tengo como 6 o 7 ejemplares en la caja, y luego tengo en congelador, claro, esos están perfectos, esos no están engrasados. Tengo, creo, una pareja. Y siempre guardo de cuando hay alguna cosa interesante o buena o, digamos, muy codiciada, guardo en congelador una pareja que me sirve para poder intercambiar. El guardarla en congelador es porque se conserva mejor. Se conserva perfectamente. Ahora, si quieres, te lo muestro. Los guardo en blister, o sea, en cartulinas con algodón, gasa, el bicho, papel celofán cosido y luego en una bolsa plástica hermética y congelados. De todas formas, volviendo a la longevidad de estos insectos, ya hemos dicho que el Macrambis suturalis concretamente tiene un ciclo bastante largo. ¿Ese ciclo tiene algo que ver con el tamaño del insecto? Es decir, ¿los insectos más grandes tienen ciclos más largos o no? No tiene nada que ver con el tamaño, porque se especula, aunque el Titanus giganteus, que ya hemos hablado muchas veces de él, sí, es el coleóptero más grande del mundo, y bueno, pues tiene un tamaño enorme. Se cree, y digo se cree porque no se sabe nada ni del ciclo ni de la planta hospedante, se cree que tiene un ciclo anual, o sea que se desarrolla en menos de un año la larva para que al año siguiente vuelva a haber adultos. Los adultos aparecen entre diciembre y marzo, y al otro diciembre o marzo parece ser que hay adultos del año anterior. Bueno, del año anterior no, de larvas cuyos padres hicieron la puesta el año anterior. No se sabe, porque esto sí que es una especulación, porque no se ha podido saber cuál es el ciclo del Titanus, pero de otros cerambícidos sí. Lo normal es que sean los más, digamos, dentro de los tropicales y grandes,
Los más rápidos en desarrollarse son los arlequines, que también hemos hablado de él, incluso creo que hay alguna foto hay fotos de el Acrocinus longimanus, que es un bicho espectacular, y mediante el sistema de corta del tronco en la naturaleza y luego metiéndolos en jaulas, se ha visto que tiene un ciclo entre 5 y 6 meses. Los más, digamos, los más rápidos. De ese ciclo, pues lógicamente la mayoría del periodo es periodo larvario. Los adultos viven poco, solo tienen la misión de reproducirse y de perpetuar la especie. Y ahí también varía mucho el periodo, o sea, lo que dura el adulto. Pues normalmente no varía mucho, pero pueden durar entre 15 días y mes y medio, más o menos, porque en general no comen, entonces viven de las reservas grasas que tienen, y cuando las agotan pues perecen, y si han volado mucho o se han apareado mucho, pues evidentemente la vida se les acorta. Y el periodo que hay entre ese juvenil y el adulto, la crisálida, ¿no? La crisálida es un misterio, porque como es un periodo, es el periodo, digamos, de más actividad fisiológica, pero es un periodo de inmovilidad. O sea, la larva, cuando ya ha completado su desarrollo, se protege, a veces con las deyecciones, a veces ella segrega sedas o unas sustancias para protegerse, y dentro de ese, digamos, entre comillas, capullo, se queda inmóvil y se va produciendo unos cambios brutales. Claro, los cambios que suponen ser un gusano a ser un adulto. A ser una mariposa. A ser una mariposa. Pero ese periodo es relativamente corto. O sea, los periodos de crisalidación más largos se estima que son entre 2 y 3 meses. Aunque a veces ese periodo que dura 2 o 3 meses, por ejemplo, la crisálida se forma en octubre y se queda formadita, digamos, en climas como el nuestro, en climas euroasiáticos. Octubre-noviembre, pasa el invierno en estado de crisálida, pero ya perfectamente formada, o sea, en preadulto, digamos, y cuando llega la época favorable, pues se desprende del exuvio pupal o ninfal y sale a volar. Sí, y eso es como una especie de carcasa. Exactamente, y de sale... eso es común a coleópteros, a lepidópteros, en fin, a muchos órdenes de insectos que tienen metamorfosis complicada, vamos a llamarlo como antes, que era, yo creo que a la gente le da mucho más idea, metamorfosis complicada cuando el juvenil no se parece para nada al adulto, y metamorfosis sencilla cuando el juvenil se parece mucho al adulto. Y algunos, por ejemplo, yo he visto los clásicos mosquitos, mosquito trompetero. Los mosquitos aquí, ¿no? Normalmente tienen los ciclos, ¿no? Muy cortos. Muy cortos, ¿no? Muy cortos. Bueno, los mosquitos son de vida parcialmente acuática, es decir, las hembras suelen hacer la puesta en charcos, remansos de agua, láminas de agua más o menos putrefacta o más o menos limpia, generalmente detenida y no demasiado limpia, y de ahí salen las larvitas que se alimentan, bueno, pues de pequeñas algas, de otros microorganismos que hay en el agua, y son muy curiosas, o sea, van haciendo unas piruetas nadando. Sí. Posteriormente se produce la crisálida, y de la crisalidación en alguna hoja o en alguna superficie que esté sobre el agua, pues ya sale el adulto, y el adulto pues vive muy poco tiempo, o sea, justo... Pero yo he visto concretamente en mosquitos, cuando yo era pequeño, soy de Extremadura, y ahí, digamos, había muchísimo, y había como un estado intermedio, ¿no? Estaba la larva que era alargada y que se movía contorneándose y se quedaba con un tubito pegado a la superficie del agua para respirar, ¿no? Sí. Pero luego había otra forma que era más redondeada y de color más marrón. Sí. Un color marrón miel. Sí, pero totalmente distinta a la anterior. Claro, no esa era la crisálida. Y esa es la crisálida, pero esa tenía movimiento. Sí, ¿no? Sí, era... O sea, que las crisálidas no forzosamente están en estado latente. No, casi todas sí, pero en algunos dípteros, bueno, concretamente en los mosquitos, tienen cierta movilidad, no una movilidad exagerada. Sí, pero que se mueve. O sea que
hay una variedad tremenda. Tremenda. Por ejemplo, las moscas no, las moscas son como barrilitos y son absolutamente inmóviles. Hombre, de vez en cuando saltan o hacen algún movimiento, pero son absolutamente inmóviles. Fíjate que son dípteros y nada tiene que ver la crisálida de una mosca con la de un mosquito Aedes o Anopheles o cualquiera de los mosquitos que tenemos nosotros aquí. Que son los normales. Yo cuando era crío, bueno, hasta ya joven, me gustaba mucho la acuariofilia, he criado peces, bueno, lo que no se criaba, lo que nadie criaba, los criaba yo. En cautividad, peces tropicales de agua dulce. Y a muchos claro, necesitan comida viva. Y me iba recorriendo todas las charcas. Aquí teníamos antes una especie de batería para unas experiencias que se llenaban de aguas, las abandonaron y se llenaban de aguas. Y ese era, para mí era un tesoro, porque encontraba pulgar de agua, la Daphnia, encontraba artemias, encontraba mosquitos. Lo que pasa es que, claro, tenía que proteger muy bien el acuario, porque a veces los peces no daban abasto a comerse todas las larvas y me salía algún adulto, y entonces, claro, mi madre se ponía como una fiera. Es muy, muy variable. Pero vamos, en cuanto a la vida de un insecto, pues ya te digo, el total de su vida puede variar desde las efímeras, pues tienen el periodo larvario y luego un día de adultos, y se acabó un día, por eso se llaman efímeras. Ajá. Y bueno, estos que pueden tener de ciclo vital, pues 15 días en total, 15, 20 días, hasta pues más de 12 años, como es el caso de nuestro amigo la belleza, el Macrambis suturalis, o cuando de otro cerambícido, cuando no tiene alimento adecuado o tiene poco alimento, que puede durar hasta 30 años. O sea que una misma especie, además, puede tener una serie en función del alimento. No lo sé, no lo sé. Lo que sí está comprobado es que en el caso de Hylotruper bayulus, si no tiene alimento de calidad disponible, se le alarga mucho el ciclo. En otros casos quizá mueran, no lo sé. Este es un caso de adaptación brutal, el del reloj de la muerte, que se llama. El reloj de la muerte. Sí, Hylotruper bayulus. Se llama el reloj de la muerte por el ruido que produce en la madera, que claro, que a la gente le inquietaba mucho, porque además no se sabía de dónde era. Como no hay galería externa, hasta que no sale, no deja el agujero de salida, claro. Sí. Bueno, para los que tengan curiosidad, ponemos una fotografía en nuestra página web, en cienciaes.com. Muy bien, don José Rafael Esteban Durán, muchísimas gracias una vez más por estas magníficas explicaciones, y volveremos en el próximo programa de Seis Patas Tiene la Vida para seguir hablando de insectos. No hay de qué. Han escuchado ustedes Seis Patas Tiene la Vida. Hoy hemos participado José Rafael Esteban Durán, Rosa Lencero Guillermo y un servidor de ustedes, Ángel Rodríguez Lozano. Ciencia para Escuchar les ofrece todo un conjunto de podcasts de divulgación científica. Todos estos programas están a su disposición de forma gratuita en nuestra página web cienciaes.com. Visítenos y, si le agrada nuestro trabajo, ayúdenos a divulgar la ciencia. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.